Vamos a empezar entonces. ¿Todos conocen lo que son matrices o necesitan alguna explicación? ¿Se acuerdan? Bueno, una matriz es lo mismo que un vector, pero van a encontrar en su formato de fila y columna. El concepto de matrices y de vectores es lo mismo que matemáticas. De hecho, de ahí luego viene el nombre de matrices. Solo acuérdense que hay vectores que pueden ser en formato de filas y su traspuesta es de columnas. ¿Se acuerdan de la traspuesta de una matriz, verdad? Si está en filas, se convierte en columnas. Y la traspuesta de la columna es otra vez la fila, ¿verdad? Que es llevar todo a filas y columnas. En el caso de las matrices, viene a ser lo mismo que matrices de matemáticas y van a tener así de un ordenamiento de esta forma, donde a un lado están todas las columnas, que son estas que están aquí, y todas las filas. Todos manejan Excel, ¿sí? Y Excel está compuesto de celdas, ¿sí? Y lo que ustedes ven ahí arriba es una matriz, que es parecido a esto que están acá. Solo que en Excel, arriba las columnas tienen letras. Empiezan la A, B, C, D. Se va para la derecha. Bueno, y en las filas empiezan 1 y va hasta N. Dependiendo de la cantidad de filas que puede soportar esa herramienta. Originalmente era 65.535 la cantidad de filas que tenía. Y eso estaba limitado por la cantidad de memoria que podía soportar. Pero hoy en día, con el tema del manejo optimizado de memoria y que la capacidad está en gigas, entonces esas restricciones no tienen ya lo que son las matrices en las herramientas. Ese mismo concepto también es traducido, pero para los lenguajes. En un lenguaje usted tiene vectores, que es un conjunto de casillas de memoria, y las matrices, que es una superposición de filas y columnas, como ven aquí. Por ejemplo, si esta fuera una matriz que se llama calendario, van a acceder por su semana y su nombre de día. Okay. Y cada semana es cada fila y cada columna son los nombres de los días. Entonces, tienen la primera semana, segunda semana, hasta la cuarta generalmente, y a veces quinta semana de un calendario. Y las columnas tienen estas letras: domingo, lunes, martes hasta sábado. Bueno, entonces para acceder al día jueves de la segunda semana, desde el concepto de matrices, se escribe el nombre de la matriz, su fila, coma, su columna. Esa es la forma en que se accede a una matriz. Su fila, coma, columna. Okay. Entonces, calendario 2,5 hace referencia a la fila 2, columna J en este caso, que es el 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí se accede a ese elemento. Entonces se accede por sus subíndices o índices numerados por fila y por columna. Entonces, eso es el concepto de una matriz. Y aplicando eso, lo que vamos a hacer son algunos algoritmos. Vamos a hacer primero algunos sencillos y después les voy a compartir otro PowerPoint donde hay otros ejemplos para ir viendo. Entonces, lo que hoy les compartí es este, y vamos a ver el primer ejemplo. Pueden quitar y vamos a probar esto. Vamos a copiar este y vamos a aplicar este que está acá. Control C, lo llevan al dep C y vamos a ir probando. Dep C, archivo, nuevo proyecto.
aplicación de tipo consola. Vamos a llamar a ese proyecto porque se quedó ahí. Ok, acá voy a poner porque estábamos viendo su ejercicio. Matrices, guardar, y ahí vamos a pegar el código que está ahí. Si pueden acceder al WhatsApp para bajar el archivo. Bueno, vamos a poner el IOString, vamos a poner el using namespace std, y dentro del main vamos a definir la longitud de las filas y columnas de nuestra matriz. En este caso no son simétricos, no tenemos la misma cantidad de filas ni la misma cantidad de columnas. Tenemos 3 elementos de filas y 2 elementos de columnas. Si se ve en el Word, hay compiladores que pueden usar también aquí. Online CC compiler online. Buscan ahí compilador online de C++ acá en el navegador y van a encontrar esto. Ahí van a ver el resultado. ¿Cuántas columnas tiene? ¿Cuántas columnas tiene ahí en el gráfico? 2. ¿Y cuántas filas? ¿Se entiende eso, verdad? Ok. Si todos entienden, entonces no hay problema. Entonces tenemos 2 columnas y 3 filas, ok. Y eso es lo que está reflejado aquí en el código. Pues empieza desde 0. 0, 0. Sí, empieza desde 0, ok. 0, 0. Ok. Entonces vamos a tener 3 filas por 2 columnas, ¿está? Y vamos a usar una variable que se va a llamar contador. ¿Se ve acá o necesito que se amplíe eso? Ahí le voy a explicar. Bueno. Dentro del main vamos a definir le pueden llamar si quieren cantidad de filas y cantidad de columnas. Puedo llamarlo así también, ¿no? N filas, N columnas. Vamos a definir una variable que se llame N filas de 3 elementos y una variable columnas que va a tener 2 elementos. Y un contador que empieza en 0. ¿Está? Luego vamos a definir la matriz. Y fíjense cómo se define la matriz. La matriz se le pone el tipo de datos de la matriz. En este caso el más fácil es int, pero puede ser coma flotante con float. O puede ser... voy a escribir acá los tipos de datos que pueden ser. Puede ser una de enteros. Puede ser uno de coma flotante con float. O puede ser uno de doble precisión, que es también de coma flotante. O puede ser de string. O puede ser uno de tipo char, que es de carácter. Ahora se usa más string, pero también se puede usar el tipo char.
si quieren, eh, además de valores numéricos y valores de caracteres que son el char y el string, también pueden definir uno. En algunos lenguajes denominan bool, que son valores booleanos, o en algunos lenguajes le denominan booleano, ¿verdad? Y eso también hay lenguaje C, dependiendo de cuál lenguaje C, van a usar directamente bool, ¿verdad? O boolean, eso depende de cada definición. Acuérdense que hay diferentes estándares del lenguaje C y cada herramienta otra vez se puede especializar y hacer una subdivisión de ellos. Por eso en algunos compiladores, cuando ustedes se van en sus propiedades, tienen para chequear ANSI C. El ANSI C es un estándar americano, como su nombre dice, es American National Standard, lo que sea, ¿verdad? Institute, ¿verdad? Y ese instituto define un estándar para cada cosa. De entre esos también un estándar para el lenguaje C, que es un lenguaje común al lenguaje C. Dentro del lenguaje C común no existe la variable boolean ni bool, pero sí existe el int y el char. Entonces, cuando uno maneja valores booleanos, generalmente la gente usa una especie de algoritmo y usa ceros y unos para definir, pero están definidos en char o en int. Pero cuando uno está trabajando con un microchip de electrónica, a veces desperdiciar muchos espacios de un byte por un número es muy grande. Entonces, para esos casos, si uno va a programar un microcontrolador, sale fuera del estándar de ANSI C y les permite a ustedes definir un booleano o un valor booleano. Entonces maneja un bit, o en algunos casos, en algunos C, algunos ¿cómo se escribe bit? Byte, ¿así? ¿O cómo era que se escribía? Bit, ¿así? Bueno, se puede definir un byte, que es lo mismo que un char, o un byte es un char. Okay. Son dos alias que se pueden usar, y eso dependiendo del lenguaje en sí. Y lo mismo va acá para este. Ok. Un boolean es lo mismo que un bool o que un bit, dependiendo de la herramienta que ustedes usan. Pueden funcionar en estas tres formas que se figura aquí. Pueden ser boolean o inclusive bit, dependiendo de cómo se define. Y eso es fácil de definir. Su herramienta lo va a definir mediante, ustedes no lo van a ver, pero está definido en una librería, así como ven aquí, a ver si está definido de esta forma. Define, y acá el tipo de datos que van a aceptar. Por ejemplo, puede ser uno de esto es lo más común que van a encontrar en la mayoría de los lenguajes. Y pueden ustedes definir también de esta forma. Aunque la mayoría de los lenguajes traen esto. ¿Se entiende? Así se definen alias.
Entonces, para definir un número para definir un valor verdadero, en el lenguaje C es un valor 1 y en el lenguaje C un valor falso es un valor 0. Cuando ustedes preguntan si A es igual a 10 o si A es verdadero, hacen directamente esta pregunta: if A. Eso significa A diferente de 0. No hace falta que pregunten de esta forma. Esto ocurre solamente en el lenguaje C. Si fuera otro tipo de lenguaje, hubieran preguntado de esta forma: si A es diferente de 0. ¿Se entiende? Si A es diferente de 0 es un valor que no es 0, que puede ser 1 hasta n. Entonces, pueden preguntar directamente acá con A, y si A es 0, no es un valor falso. ¿Se entiende? Entonces no se va a ejecutar lo que está dentro del if. Pero si un valor es diferente, si esta variable A es diferente de 0, es un valor positivo. Y generalmente, cuando hay un valor positivo, va a entrar dentro de esta llave a ejecutarse. Y por el else no se va a ejecutar. O sea que si este es un valor positivo, entonces es 1 o mayor a 1, y este es 0. Es 0. Ok. Y muchos de los lenguajes directamente lo asocian aquí de esta forma. Ok. Cuando alguien tenga que ver, alguien conoce Arduino, ok, en el Arduino internamente está definido este define, el high como 1 y el low como 0. ¿Está bien? Bueno, y si vemos procesadores y si vemos los microcontroladores, también están definidos esos valores internos, como por ejemplo un valor de un byte. Bueno, generalmente están definidos estos true y false también ahí. Vamos a dejarnos ahí porque si no nos vamos a ir extendiendo un poco más. Ahora nuestra idea es tener este número de filas y este número de columnas y este contador. Y acá les voy a mostrar un secreto con respecto a la ejecución de esto que van a ver aquí. Bueno, entonces, para definir una matriz, algunos ya dio alguna vez un lenguaje de definición de vectores y matrices. Cuando se define en algunos lenguajes se usa paréntesis para definir las matrices de los vectores. Un paréntesis. Ok. En el lenguaje C se usa el corchete para definir un vector. Entonces se usa de esta forma. Así. Y en algunos lenguajes se define de esta forma: n fila y n columna. Ok. Entonces le dicen: esta matriz tiene 3 filas y tiene 3 columnas. ¿Está? Pero acuérdense que en el lenguaje C no se hace de esta forma. En la mayoría de los lenguajes sí se hace de esta forma. En el lenguaje C se cambia un poco su sintaxis. Se cambia un poco su sintaxis y ponen aquí, como está ahí en amarillo. Acá le ponen el tipo de datos, que en este caso es int.
el nombre de la matriz, que en este caso se llama matriz. Abren el corchete, le ponen el número de filas y el número de columnas. Hace rato me dijeron que empieza en 0. ¿Está bien? Me dijeron que una matriz y un vector empiezan en la posición 0. Está súper bien. Pero cuando se define no se le resta ese menos 1. O sea que acá sí tenemos 3 filas, no se pone 2. Y cuando tenemos 2 columnas, no se pone 1. ¿Está bien? Sino que se pone exactamente cuánto es el número del casillero. En este caso tienen 3 filas y 2 columnas. Eso es lo que se pone. Se van a recordar que se pone la cantidad exacta de filas y la cantidad exacta de columnas en la definición de la matriz. Bueno, y después de definir la matriz ya podemos empezar a cargar. Para los que dieron algoritmo, se van a recordar que para recorrer una matriz se usa 2 ciclos for anidados. ¿Se acuerdan de eso? Okay. Y por un lado se hace recorrer primero las filas y en el ciclo anidado después, el que continúa, se hace recorrer las columnas. Entonces, traté de colocar más o menos en esa forma para que se pueda ver. Este primer for hace recorrer las filas. Entonces abren corchete aquí y este le puse para darle un enter porque me va a mostrar una fila, o sea me va a poner un enter en esa fila, luego va a dibujar todas las columnas, luego va a terminar de ejecutarse la columna y va a ejecutarse una nueva fila. Entonces al ejecutarse una nueva fila va a poner un enter y va a recorrer las columnas. Este recorrido, como pueden ver, es un recorrido primeramente por filas y columnas. Entonces para todos los que somos diestros, ¿cómo es? De izquierda a derecha, entonces tiene ese tipo de recorrido. No sé si alguno es zurdo o zurda, pero la mayoría de los que somos diestros tenemos ese primer pensamiento de recorrer de arriba hacia abajo y de izquierda hacia derecha. Yo creo que todos tenemos esa forma de pensar. Y así también es, por ese motivo es que cuando se enseña algoritmo y cuando la gente empieza a programar, ese es el orden natural de recorrido. Uno puede recorrer de diferentes formas, pero ese es el orden natural de que nosotros recorremos. Podemos empezar de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha también, ¿verdad? O de derecha a izquierda, no hay problema. Pero nuestro orden natural es de esa forma. Y por eso, generalmente cuando ven un recorrido así de forma anidada, van a recorrer, como ven acá, primero las filas y dentro de cada fila las columnas. Si yo me voy en el gráfico, van a ver que tienen ese mismo recorrido. Empieza en la fila 1 y va recorriendo todas las columnas. Domingo, lunes, martes, se dan cuenta, ¿verdad? Luego va hasta la semana 2 y va a recorrer desde domingo hasta sábado. Va en la fila 3 y va a recorrer desde domingo hasta sábado. Va a la fila 4 y va a recorrer en ese orden. Entonces se dan cuenta que es el recorrido de arriba para abajo y de izquierda hacia derecha. Por eso es que necesitan ahí dos ciclos desde para poder tener ese recorrido. ¿Okay? Entonces ven que va desde para 1 hasta la cantidad de filas, y acá debajo tienen desde 1 hasta n, que es la cantidad de columnas. Y como ven acá en el algoritmo, esta es la forma tradicional de hacer. Entonces cuando van a asignar un valor, escriben el nombre de la matriz, luego escriben fila, coma, columna y el valor que van a asignar. Y eso es lo que se hace para las asignaciones. Y acá ven el sentido: arriba para abajo, de izquierda hacia derecha. Este es el recorrido normal de una matriz. Bueno, y haciendo eso al lenguaje C++ sería de esta forma. For, podemos definir esta variable i acá arriba, o podemos definir solo que afecta a este bloque for.
En este caso, solo aquí definimos. Acá le ponemos un Enter, ya que vamos a mostrar al mismo tiempo de recorrer. Entonces, vamos a ir a incrementar las columnas y empieza en 0. Acuérdense que siempre empieza en 0. Y la pregunta es recorrer mientras el contador I sea menor a la cantidad de filas. Incrementar el contador una unidad. Y luego entramos en este DJ, empezamos de vuelta en 0 y preguntamos recorrer en columnas o en J mientras la columna sea menor al valor de la columna, que nosotros en este caso le llamamos n fila y n columna. N columna. Y asignamos de esta forma. Eso es lo que varía un poco con respecto al algoritmo que tienen aquí. Que notan acá que dice matriz, el corchete, fila, coma, columna. ¿Está? Pero en el lenguaje C, acuérdense que es abren corchete solo para las filas y abren y cierran corchete solamente para las columnas. Esa es la única diferencia con respecto a lo que es algoritmo. Y después las asignaciones ya son estas que están acá. Y acá asignamos el valor del contador e imprimimos. ¿Ok? Solo que, a ver, quiero que cambien. Fíjense que quiero que cambien este por esta versión. Y les quiero mostrar algo. Sí. Estas son unas cosas que solamente tiene el lenguaje C. Y ejecutemos esta que está acá. Compilar y ejecutar. Guardamos ahí y compilamos. Fíjense que empieza en 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Ok. Y ahora les muestro por qué es. El lenguaje C es el único lenguaje que tiene esta estructura, que dependiendo de dónde está el operador, hace una u otra operación. ¿Cuánto es el valor de contador que nosotros le asignamos? 0, ¿ok? ¿Y dónde asigna el valor a la matriz? Asigna dentro de las columnas, porque al final las columnas es la que está recorriendo. Y decimos matriz y J, entonces estamos diciendo una matriz de fila tanto, columna tanto. Asignamos el valor del contador. Fíjense aquí, dice asignar el contador y luego sumar. Fíjense hacia dónde está. Primero está el valor del nombre de la variable contador y al lado está sumar. Ok. ¿Y qué es lo que está haciendo esta asignación? Primero está asignando el valor que tenía. ¿Cuánto tenía originalmente? 0. ¿Verdad? ¿Cuánto es el valor que tenía originalmente? 0. Y asigna el valor de 0 a la matriz. Y luego suma al contador. Sí. Y a partir de ahí sí ya vale 1. Ok. Pero para que nuestro algoritmo en este caso funcione bien, yo les puse el valor de contador a esta dirección. Entonces, ¿qué hace aquí? Suma al contador primero y luego asigna, pero ya asigna 1. Ahora ejecuten otra vez. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Hay un libro muy bueno si quieren aprender lenguaje C,
tiene 180 y algo de páginas. Este es. Pero, a ver. Este es el libro base por excelencia, ya que estos fueron los creadores del lenguaje C. Yo sé que Richie ya murió. Parece que murió en el mismo año que... en el mismo año que murió Steve Jobs por ahí. Y en Facebook salía, ¿por qué tanto privilegio para Steve Jobs y no para el creador del lenguaje? Ese sí, este fue más útil que el otro. Sí. Bueno, este es el libro base. Ahí van a encontrar de todo lo que necesitan aprender. Explica desde cero todo. Si quieren aprender, y si alguna vez tienen tiempo, este libro que tienen que leer. ¿Cómo? En mi casa les voy a pasar a bajar y les paso en el grupo, ¿sí? Pero este es el lenguaje C estándar. Y después se creó el C++. Pero esta es la base sobre la cual pueden aprender entonces. Acá le está explicando todo ese tema de que yo le estoy explicando todo ahora, ¿verdad? Solo que tiene unas cuantas páginas que van a leer para encontrar eso. Y ahora así que me acuerdo, nomás le estoy mostrando en la parte de punteros y eso, aunque básicamente se trata de eliminar el tema de punteros y chart dentro del C++ y dentro del Java. Acá les va a explicar muy bien. Les dije eso porque si quieren saber más sobre este movimiento de donde los operadores están ahí, solo tengan en cuenta que pueden mover este de este lado o de este lado y vean en la marcha qué tal le funciona de acuerdo a lo que ustedes necesitan. Bueno, en este caso primero cambia el valor de contador y luego asigna. Okay. Bueno, y ahí ya tenemos entonces nuestro algoritmo. ¿Se entiende esto, verdad? Lo único que hace es va a asignar números dentro de esa matriz. Y dice recorrer una matriz de arriba a abajo y de izquierda a derecha, que es lo que estamos haciendo nosotros, incrementando cada casillero de la matriz con el contador. Y eso es lo que hace. Vamos a ir modificando este código hasta ir haciendo los otros ejercicios. Dice, a partir del ejemplo 1 realiza un algoritmo que en vez de definir el contador, que vaya incrementando, que es nuestro caso, que nos permita leer por teclado a ser asignado en la matriz. Recuerde usar esto que está acá para la lectura, sin matriz de i, coma, ok. Y ahí todos ya tienen ahí su código, ¿verdad? Lo único que vamos a modificar es aquí. Acá arriba vamos a agregarle el signo. Vamos a agregarle esto.
Voy a ir cambiando acá. Acá dejen nomás como tenía originalmente, fila y columna, acá arriba. Acá no vamos a usar contador. Vamos a definir la matriz de fila y columnas ahí. Y vamos a colocar ahí. Dejo ahí para que copien. Bueno, entonces vamos a recorrer una matriz en el orden que dice ahí, por filas, y vamos a definir una variable que se llama i, que va a ser nuestro incremento para las filas, y es igual a 0. Y mientras i sea menor a la cantidad de filas, que es fila, incrementar i más. IJ. Nos hacen una pregunta, ¿por qué se pone IJ? Porque aquí es una columna que hay la J. Yo al menos, no hay una respuesta exacta de por qué la gente usa IJ, ¿verdad? Pero yo por lo menos tengo dos teorías, y una de ellas seguramente es la que es válida. Diagrama de flujo con etcétera. Eso son los dos lo que quería llevar. La primera forma, yo no sé si yo al menos cuando yo di acá en la facultad esa materia de programación, traté de omitir el tema de los diagramas de flujo porque ya son muy antiguos, ¿verdad? Pero si en algo le ayuda a la gente es a poder entender la lógica, ¿verdad? Entonces van a encontrar aquí. Este es un diagrama de flujo y este se usa en muchas carreras, ¿verdad? Por ejemplo, la parte de recursos humanos, administración o lo que sea, lo usan para identificar en dónde empieza un papeleo y dónde termina un papeleo. Entonces dice flujo, aquí entra este documento y va acá. Entonces va marcando dentro de una empresa por dónde están recorriendo los documentos. Se usan para verificar si los procesos no son burocráticos y se pueden resumir. Por ejemplo, ustedes se van en IPS, por ejemplo, digo nomás una empresa, ¿verdad? Se van, se escriben acá y después le envían acá. Entonces, si el recorrido es muy largo, se puede decir que para eso se definen este tipo de diagramas. En informática o en otras carreras se usa para el tema de algoritmos y van a darse cuenta que este es el inicio, este es el ciclo desde como ven aquí, y generalmente como el espacio no es muy grande,
solo da para escribir una letra. En vez de escribir contador o incremento, lo que sea, generalmente lo usan con una sola letra. Ok. ¿Y cuál es la letra más corta? I. ¿Está bien? Y J, no se usa X, Y. No se usa X, Y, Z. Muy poco se usa. Se puede usar, pero la gente en la mente lo primero que le viene es contador y J, porque es lo que la gente aprendió cuando tuvo sus inicios. Entonces cualquier contador, inclusive en un lenguaje que les permite escribir hasta 50 palabras, la gente acostumbra a poner contadores IJ. Pues de ahí viene este nombre. Pero también puede venir de los versores de matemática, que son IJ. A ver si no hay alguna imagen por ahí. Bueno, acá se dan cuenta, estos versores son las direcciones que tienen. En este ya es un plano 3D, ¿verdad? Entonces lo van a encontrar como. Y este es el plano que está acá, ¿verdad? Entonces lo van a encontrar como IJ, ¿está bien? Y si ya es 3D, le involucran acá que está acá. Pero puede ser por esta circunstancia o por esta circunstancia, lo que van a encontrar en la mayoría como IJ. Entonces depende de ustedes nomás cuál quieren usar. Con eso lo que le quiero decir es que acá puede llamarse como ustedes quieran que se llame, ¿verdad? Por ejemplo, si le podemos cambiar estos nombres, va a ser M y N, ¿verdad? Que va a ser una matriz de M por N. Por N. Y este se va a llamar M y N, va a ser una matriz de M por N. Esto. Y aquí, en vez de que sea I, va a ser fila. Columna. Columna. Fila. Columna, columna, y acá es M. Columna, ok. Acá se va a llamar columna. No, acá se va a llamar fila aquí. Y acá es columna. Ahí van a ingresar al número. Y acá en vez de IJ va a ser fila y columna. Les muestro así por si les es más fácil, ¿verdad? O si quieren hacer diferente también pueden hacer ahí. Entonces se recorre por filas, se verifica mientras fila sea menor a n y incrementar la cantidad de filas. Y en columnas va desde 0 mientras la columna sea menor a m y se incrementa el número de columnas. Y aquí sin de la matriz va a ser la posición que tiene fila y la posición que tiene columna. Se va a cargar lo que ustedes introduzcan por teclado. Les dejo ahí para que copien un ratito y probamos. ¿Ya está todo copiado?
copiando. Hacer allí la unidad de campaña. No permitía usar formulario. ¿Por qué? ¿Te sirvió? ¿No? ¿Te sirvió? No, voy a recordar. Ahí copian todo. Ahí pueden copiar todo. Este les pido que guarden porque no está en el... Bueno, ¿saben lo que voy a hacer? Voy a copiar, ya que tengo en un Word, voy a copiar y después les paso. ¿Se dan cuenta que este no tengo resuelto? Ahí copio para tener resuelto y después les paso. Me fui más lento en esta parte para que se entienda cómo son las matrices. Acá le puedo introducir los valores ustedes aquí en el ejercicio este. En el primero que estaba de ejemplo, automáticamente el contador asigna esos valores. Y acá le permite a ustedes cargar esos valores. ¿Y dónde se cargan esos valores? Se carga aquí. Este es nada más una etiqueta que le dice qué fila y qué columna están. Es solo eso. Fila 00, ingrese el número. Después va a ser 01, 02, 01 y 02. Después va a ser 1, 0 y 1, 2. Y así hasta completarse los valores.
Bueno, acá lo que vamos a hacer es recorrer, en este ejercicio lo que vamos a hacer, en el ejercicio 3, lo que vamos a hacer es recorrer esa matriz, donde están los colores amarillos, vamos a asignar 1. Tenemos una matriz de, ¿cuántas filas? 1, 2, 3, 4, 5. 5 filas por 1, 2, 3, 4 columnas. ¿Está? Y vamos a asignar aquí y aquí. ¿Está? Esta es la fila 1. Vamos a recorrer la fila 1 y la fila número n, que está acá. No sé si decía n o m. Vamos a ver después. Esta es la columna 1. Este sería, me estaba equivocando, esta es la columna 1 y esta es la fila 1. Esta es la fila m seguro, m por n será antes. Este es, puedo indicar aquí si quieren. A ver. Esta va a ser la fila 1. Aquí. M lo llamamos a la cantidad de filas y n en las columnas. Y este es M. Le hago así porque después le voy a dejar esta imagen para que tengan. Ahí se entiende. Las filas van desde 1 hasta M. ¿Está bien? Y M es 1, 2, 3, 4, 5. ¿Está bien? Y las columnas van desde 1 hasta N. ¿Está bien? Y estos son los valores que tenemos que usar nosotros de referencia para poder recorrer estas columnas o estas filas. Vamos a recorrer primero las filas y luego vamos a recorrer las columnas. Como el ciclo, se fijan que el ciclo de recorrer la fila, de recorrer las columnas es 1, 2, 3 y 4. ¿Está bien? Y acá abajo también es 1, 2, 3 y 4. ¿Se fijan en eso? Y para recorrer la fila es
es 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Y 5 quiere decir. Bueno, entonces las filas van desde 1 hasta m y las columnas van desde 1 hasta n. Y solamente vamos a necesitar un ciclo de recorrido, tanto para las filas, que es en este orden, como para las columnas, que es en este orden. Solo que fíjense que aquí se van a superponer. Cuando yo voy recorriendo toda esta fila, ¿está bien, verdad? Y luego en ese mismo momento voy a también colocar esta fila que está acá. ¿Está? ¿Verdad? Se van a superponer cuando yo recorro esto, ¿verdad? Estos bordes lo que se van a superponer, salvo que ustedes quieran iniciar desde acá nomás, pero es mucho más fácil superponer porque el algoritmo no les pide que ustedes hagan otra cosa, sino simplemente que les quede de esta forma, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a poner 1 y 0. Por defecto está 0, pero después vamos a acelerar para poder, vamos a ir haciendo gradualmente, ¿verdad? Primero vamos a cargar todos los unos, vamos a imprimir, vamos a ver si ya tiene 0, y si no tiene 0 le vamos a agregar, pero de todas formas vamos a agregar los ceros para que quede ordenado el algoritmo. Bueno, entonces vamos a definir m para las filas y n para las columnas, ¿está bien? Y vamos a recorrer las filas desde 0 hasta m con incremento de 1. Con incremento de 1. Y aquí es donde tenemos que asignar los valores. Lo tenemos que asignar 2 veces para no recorrer 2 veces el ciclo. Ahí está. Les digo para no recorrer 2 veces, ya que estamos asignando las filas. Esta es la fila 1 y esta es la fila m. ¿Ok? Y vamos a ir recorriendo estas filas que están acá. ¿Qué columna es la que está acá? Columna 1. Entonces vamos a poner fila 1, columna. ¿Cuál es la que se va a mover? Fíjense cuál es la que se... Si yo voy a recorrer por filas y las filas van a ir hacia abajo, ¿y qué columna es la que no se va a mover? La 1. ¿Se fijan en eso? Voy a ir bajando las filas, pero ¿cuál es la que va a quedar estática? La columna 1. Entonces las filas van a ir dentro de ese. Entonces ponemos acá matriz de fila. La fila es la que va a ir bajando, entonces usamos ese ciclo desde, y la columna es la columna 1. Fíjense en el gráfico cómo queda. Yo voy a ir bajando la columna, o sea, voy a ir bajando la fila, quiero decir, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4 y fila 5. En el caso del lenguaje C empieza en 0, pero imagínense nomás ese orden. ¿Y qué columna es? Columna 1. ¿Está bien? Entonces, teniendo eso en mente, las filas se van a ir moviendo. Si quieren, vamos a insertar algo. A ver. Para que se den cuenta después cuál es la que se baja y que se sube. Voy a poner una flecha aquí. ¿Está bien? Para que se den cuenta qué es lo que se está moviendo. ¿Está bien? Y que la columna queda invariable. Y pasa lo mismo de este lado con como lo que está aquí. ¿Se entiende eso? Vamos a ir bajando esto, que es la que vamos a necesitar un ciclo desde para ir bajando esto que está acá, y vamos a ir desde 1 hasta m, y la columna es la 1,
y acá en la columna es la n. Entonces va a quedar de esta forma. Fila es lo que se va a ir moviendo y la columna es 1. ¿Está bien? También acá fila es la que se va a ir moviendo. ¿Y qué es lo que va a quedar invariable? Esa columna. Y esa columna está con el valor de n, que es la cuarta. A ver. Acá. ¿Es la cuarta o n? 4 o n. Solo que en el lenguaje C tengamos en cuenta este caso, que empieza en 0. Entonces, la columna va a ser 3. Va a ser 3 y 1. Voy a ir para atrás otra vez para cargar los valores que tenéis. La fila empieza en 0, está bien, pero la columna va a ser 0 aquí. La columna 0. Y este se va moviendo, está bien porque es la fila. Y la columna no puede ser 4, tiene que ser 3. Puede ser n menos 1 o directamente 3. Así es más fácil, ¿verdad? Okay. Eso es solo porque el lenguaje se empieza en 0. No es como en algoritmo que empieza en 1. Eso es lo único que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Bueno, entonces en la fila 1, columna 0 va a poner un 1. Después en la fila 2, columna 0 va a poner otro 1. Y así sucesivamente. Y en la fila 0, columna 3 va a colocar también un 1 a la par que está colocando en la misma fila. Entonces, en nuestro gráfico va a ser este algoritmo. Se va a posicionar aquí y acá va a poner un 1. ¿Está bien? Y a la par va a colocar aquí un 1. 0, 1, 2, 3. ¿Está bien? Entonces pone en la 0 un 1 y en la 3 pone un 1. Después se va a ir acá en la 1 y en la 1. Así se va a ir completando. Ok. Hasta que llegue hasta M. Entonces de aquí yo ya puse unos aquí y unos aquí. ¿Dónde me falta ahora? En las columnas. Entonces vamos a hacer el mismo recorrido. Aquí lo que vamos a colocar invariable es la fila, que es la 1. Y en M vamos a colocar también que no se mueva, que es lo inverso. Entonces aquí recorremos por fila y acá vamos a recorrer por columnas. Si recorremos por columna, entonces la fila es la que va a quedar invariable. Entonces fila 0 y lo que se va a mover es la columna. Y acá va a ser M menos 1, entonces va a ser 4. 4. Podría llevar como ¿Dónde? en la matriz. Hay 0 no hay en la siguiente. Ahí me equivoqué. Ahí debe venir 0. Y ahí debe venir 4. ¿Vale? Pero me faltó duplicar este. Y ahí voy a cambiar todo otra vez. En la fila 0, columna que recorran las columnas. De la primera columna hasta la última, voy a colocar un 1. Y en la fila 4 menos 1, que es 3, ¿verdad?
La fila es m menos 1 es 4. En la 4 va a colocar un valor y aquí se va a mover por columnas. Copien eso hasta ahí y después vamos a imprimir ese valor para ver si hacemos bien el algoritmo. Copien toda esta parte. Imprimí todos los ceros primero y después Esa es la idea. Y colocar todos ceros primero y después ponerlos uno encima. ¿Está bien? Pero quiero probar nomás por defecto si ya le coloca 0. Como les dije yo alguna vez, algunos compiladores, ¿verdad?, ya le pone de 0 cuando ustedes crean sus variables. Y cuando crean un nuevo carácter, le colocan un carácter nulo. Pero no todos los lenguajes hacen eso. Así que conviene nomás asegurarse de colocarse. Pero vamos a probar cómo sale ahora. Y después vamos a colocarle todos ceros. Ahora lo que vamos a hacer es imprimir este valor para ver qué sale. Pero para imprimir ese valor necesitamos recorrer filas y columnas. Voy a copiar este que está acá y voy a ir quitando lo que nos sirve. Acá sí tenemos que hacer ciclo de anidado, tenemos que recorrer las filas y dentro de las filas las columnas. Este ya es para imprimir. Acá vamos a imprimir los valores de esa matriz. Entonces vamos a ir desde fila igual a 0 hasta m. Y aquí vamos a meter las columnas dentro de este for. Aquí vamos a meter las columnas. Eso es lo que tenemos que hacer acá. Y tenemos que imprimir con code. Tenemos que imprimir la matriz. Ahí tenemos que imprimir. Yo le suelo imprimir un espacio aquí. Le suelo imprimir un espacio. Porque si no se mezclan todos los números. Entonces le dan un espacio ahí. Allá hay una parte de columnas. ¿Cuál? Número 9, la última. Hay unas columnas. Una columna. Bueno, está bien. Voy a fijarme cómo se llama la variable. Y en este fila, columna. Columna. Entonces esto es lo que está mal. Ahí está. ¿Está bien? Bueno, gracias. Ahí sí ya va a funcionar, ¿verdad? Y acá, a ver. Acá vamos a imprimir la matriz de fila y columna y vamos a colocarle un espacio. Cada vez que termina de ejecutarse esta parte del recorrido de las columnas que está acá, lo que vamos a hacer es vamos a imprimir un enter para que baje en la otra fila. Vamos a agregarle un enter ahí. Eso es lo que vamos a hacer.
Bueno, recapitulando entonces, lo que estamos haciendo aquí es definir primero una matriz que tiene orden m por n, y ese es de 5 por 4. De 5 por 4. Entonces asignamos como M5 y N4. Y cuando creamos la matriz le decimos que tiene orden M por N, que es 5 por 4. Luego lo que hacemos es recorrer las filas, y todas las filas van a ir recorriendo, y en la columna 0 va a colocar un 1. Y todas las filas van recorriendo al mismo tiempo, y la columna 3 también va a colocar, la columna 3 va a colocar un 1. Entonces vamos a recorrer todas las filas, y en una columna y en otra va a asignar un valor 1. Luego vamos a hacer lo mismo, pero para las columnas. Y aquí, en vez de colocar invariable en las columnas, va a quedar invariable las filas. Entonces en la primera fila, la que está arriba, que es la 0, y vamos a mover todas las columnas. Todas las columnas que están en esa fila las va a ir colocando en 1. De igual forma, en la última fila, la que está allá abajo, va a recorrer todas las columnas y le va a colocar un 1. Y eso es lo que hace. Primero recorre todas las filas, y en la columna 0 y en la columna 3 coloca 1. Después recorre las columnas, y en la fila 0, que es la que está arriba, coloca todo 1, y en la que está de abajo, en la fila de abajo, coloca 1. Entonces coloca a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo, como ustedes pueden ver en el gráfico. Este es arriba y abajo para las columnas, y a la izquierda y a la derecha para las filas. Y ahí rellena. Si el algoritmo está bien, nos va a aparecer algo parecido a esto. Si está mal, si nos equivocamos, vamos a tener que arreglar. Errores pueden ocurrir por cualquier cosa. A veces no atendemos, estamos hablando, fíjense cómo acá hay algún error. Entonces, el de las filas está bien. Acá es lo que tenemos que ver porque hay error. Porque nos rellenamos con 0. ¿Está bien? Sí. Quiero que se fijen un poco aquí. Podemos decir que el lenguaje C todavía es un lenguaje de tercera generación. Los de cuarta generación ya son más inteligentes a definiciones de variables. Entonces ya preasignan de ceros. Tenemos dos opciones para poder llenar de ceros. Hacemos este mismo recorrido de filas y columnas y nos vamos colocando valores 0 a todo uno, a todos ellos. O podemos si no es muy largo, podemos definirlo de esta forma. ¿Se acuerdan cómo les puse en el examen? Les puse un signo igual y les abrí esto y le puse de esta forma. Los vectores se definen de esta forma, ¿está bien? Cada elemento se separan con coma. Si yo quiero cerrar un vector, entonces a todos los elementos del vector le voy colocando de 0, ¿está bien? Si yo quiero definir una matriz y quiero ponerle de 0, dentro de una matriz voy a abrir otra llave, y por cada fila que voy armando voy a colocarle una llave.
y a cada llave voy a ir separando por comas. ¿Cuántas filas tenemos? ¿Cuántas filas tenemos en nuestro ejercicio? 5. Entonces, preparen 5 de estos. Pero acuérdense que 1, 2, 3, 4, 5 y quiten este porque ya acá ya no hay más nada. Por cada fila necesitan colocarle una llave. Y por cada columna van a colocarle los valores que tienen. ¿Cuántas columnas tenemos? 4, ¿verdad? Cuatro columnas y 5 filas. 1, 2, 3, 4. Y en cada columna se definen sus valores. ¿Se entiende lo que tienen que hacer? Y así cargamos los valores en una matriz. Entonces por cada fila van abriendo un corchete. Y en cada columna con sus valores. Esto es fácil cuando la cantidad de filas y columnas no es demasiado largo, porque si no se imaginan, van a definir muy largo. Esta forma de definición, 1, 2, 3, 4, 5. Como nosotros perdimos mucho tiempo, bueno, no les mostré cómo se hace el seno y coseno, como pueden tener una calculadora o un lenguaje. Estaba en el material más o menos el número E, y parecido a eso se define el seno y coseno. De repente les puedo traer el algoritmo todo hecho para que puedan tener. Bueno, ¿qué se puede hacer con este tipo de definiciones? Generalmente, como ven, es una tabla, y en esa tabla pueden cargar valores. Los juegos, acuérdense que hace 20 años más o menos era muy primitivo los engines de los juegos, que eran los motores de los juegos, y ahora hay engines que son prácticamente usados por una cantidad N de juegos. Conocen el Unity y otras plataformas, ¿verdad? Díganme ustedes que si alguno juega, conoce algunas plataformas, ¿verdad? Bueno, y cada uno son un engine, una plataforma de juegos, y varias empresas codifican dentro de esa plataforma. Pero hace unos 20 años, cada empresa que fabricaba sus videojuegos construía su propio motor de gráficos y de búsqueda. Y ustedes saben que para los gráficos se usan muchas matemáticas. Bueno, ¿y qué es lo que hacían estos programadores para que sus juegos sean mucho más rápidos? Hoy en día, dentro de las plataformas, nosotros no podemos entrar hacia adentro y ver qué es lo que tiene, porque está todo cerrado y no te van a compartir su producto para decirte esto yo hice de esta forma, o utilicé ensamblador, o esto está más optimizado, o utilizar recursos del sistema operativo, no te van a decir. Entonces, los programadores de antes hacían sus propias plataformas y colocaban en tablas todas las funciones matemáticas y tenían acceso mucho más rápido. Yo les puedo mostrar un algoritmo del seno y coseno, pero todo esto implica un ciclo de repetición, mínimo 2 o 3 ciclos de repetición. Generalmente está por potencias y por factorial. Esos dos elementos tienen mezclados que se van combinando con los signos para generar el seno y coseno. Si no quieren generar eso, entonces en un vector de 256 posiciones se definían los ángulos que ellos utilizaban en esos juegos. Entonces accedían ahí y ya quitaban rápido el valor y se movía. Imagínense que algo se tenga que mover en forma circular.
Entonces de ahí ya quitaban los ángulos para poder generar esos movimientos. Entonces todos estaban en las tablas. Y el lenguaje C era uno de los lenguajes que más se utilizaba para eso. Y se definía o se define tablas como las que ven aquí. En este caso nosotros estamos llenando de cero, pero pueden tener cualquier valor de acuerdo a lo que ustedes quieran definir. Y se define de esta forma. Para el caso de las matrices se define de esta forma. Lo que creo que me falta es punto y coma al final de esta. Tiene que tener punto y coma. Ahí tiene que tener punto y coma para cerrar. Como se fijan ahí, entonces se abre y se cierra paréntesis, que es para todo el conjunto, y dentro de eso se va colocando una llave por cada fila y los valores son de las columnas. Así se va definiendo. No se preocupen porque yo les voy a ir haciendo ejercicios de esa forma para cargar los vectores. ¿Por qué eso? Porque vamos a perder mucho tiempo si nosotros cargamos los valores para probar. Entonces ya les voy a precargar así como hicimos en el examen. Ya les voy a precargar para lo que vamos a usar. Ahora solamente les estoy mostrando cómo se carga eso. Bueno, y acá vamos a compilar y ejecutar. Ahí se dan cuenta. Solo que hay un pequeño error acá, está duplicando. Está duplicando un valor. También ustedes acá pueden colocarle sus variables de entorno. Y también inclusive aquí pueden ver los valores que tienen las variables. Hagan clic aquí y generalmente les va a salir el proyecto donde ustedes pueden ver sus valores de variables. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí está bien. Cambien este valor a 4. Este por favor cambien a 4. Fila 1, columna 4. ¿Qué les parece? ¿Ustedes saben lo que pasa cuando se sale fuera del rango de un vector o de una matriz? Error fuera de rango. A veces le llaman stack overflow o overflow.
¿Ya? Eso podemos fabricar nosotros aquí, colocando por ejemplo 5 aquí. Algunos lenguajes les avisa y otros no. Aquí no les avisa, pero debería de. Ahí está. ¿Te tiraba error realmente? ¿O pasaba a leer una sección de memoria que no debería? No me acuerdo. En este caso, en este compilador no da error. Y lo que vos decís tenés razón. Está asignando a un área de memoria que no tiene definida. Que no debería. Que no es definido. ¿Qué pasa? Ustedes definen... ahora por lo menos dentro de los lenguajes están todos así como esos programas virtualizados. ¿Conocen los programas virtualizados ahora que tienen varios sistemas operativos? Más o menos las ejecuciones de estos programas son así. Todas las ejecuciones del programa en sí tienen ya un área definida de memoria. Está como un box. Como un sandbox está definido porque el lenguaje trata de, la herramienta en sí trata de definir. Pero cuando ustedes tienen acceso completo a la memoria, programa A y programa B, si ustedes sobrepasan el área de memoria, lo que están haciendo es sobreescribir lo que tiene en esa memoria ese otro programa. Y ahí lo que es peligroso. Y eso depende de cada herramienta. Otra vez, por eso es lo que cuando nosotros programamos como programadores, si la herramienta no te avisa que está fuera de rango, alguno dice off range o subscript off range, entonces te avisa, entonces vos te das cuenta. Pero como programador, si no nos damos cuenta, puede estar generando un error en otro lado, pero nuestro programa está funcionando bien. En este caso, el programa está funcionando bien, pero si hubiera otras cosas contiguos de memoria, pueden afectar eso. Entonces son errores comunes que se generan con eso. Como nuestra materia es metodología de la programación, también tenemos que hablar de los errores comunes que afectan a otras cosas. Definiciones malas de variables, en el caso del lenguaje C, definición repetitiva de las variables. Ustedes definen I, que es global, y dentro de su for, o sea, vamos a suponer este caso, definen fila acá, esta fila es global, ¿está bien? Pero esta fila es local para esto. Y a veces conflictúan los valores que se asignan aquí con los valores que se están usando aquí. Entonces, la recomendación general es tratar de minimizar el uso de variables globales y hacerlo más local posible. Pero hay veces que no se puede prescindir de las variables globales y se definen arriba. Entonces aquí tenemos estas variables globales. También otro error muy común en el lenguaje C, yo veo que ustedes muy poco cometen ese error, es el que tiene que ver con el case sensitive. Es sensitivo a las mayúsculas y minúsculas. Entonces, por ejemplo, yo había definido uno que se llamaba n fila, ¿verdad? Y en la mitad de mi programa puedo escribir n fila. En algunos lenguajes, como los de tendencia basic, para ellos esto es la misma cosa. Pueden escribir de esta forma. Incluso algunos lenguajes, ustedes definen n fila y después escriben n fila acá con la mayúscula y hace que cambie todito. O sea, si arriba estaba con minúscula, hace que todito sea mayúscula. Te reacomoda todito. Entonces hace todo ese trabajo. Pero en el caso de los que son de tendencia lenguaje C, es sensitivo a las mayúsculas y minúsculas. Eso es lo que tenemos que atender. O como en el caso de que yo definí hace rato,
columnas y tiene que ser columna. Son errores comunes que se cometen. Y hay lenguajes que no le van a dar error aquí, sí, pero en este caso se van a dar cuenta que columnas le va a dar un error porque no está definido acá arriba. Pero ahí, si ustedes escriban, por ejemplo, en JavaScript o en PHP una variable, no les va a avisar si existe una variable columnas o una variable columna, porque para él van a ser dos variables distintas. Y al ser dos variables distintas, como son lenguajes que son de cuarta generación y asignan valores, cuando ustedes crean una variable, él ya le asigna un valor. Entonces él no va a poder detectar qué tipo de dato es y qué valores le están asignando. Bueno, entonces aquí ya tenemos ese recorrido. ¿Quieren continuar más? ¿O hasta aquí no? Bueno, ok. Entonces hasta acá. Y dejamos hasta acá entonces. Yo copio este código ahí y les paso enseguida. Nos vemos en la próxima clase entonces. Chao, chao, nada más. Chao, chao. Acá. Profe, nosotros te podemos escribir en el privado, ¿no? Sí, para cualquier cosa. Ok. Si necesitan cualquier cosa, pueden consultar ahí. Hecho. Para eso luego estamos para que puedan consultar cualquier cosa. Sí, ya te contesté. Sí. Bueno. Gracias. Nada, chao, chao. Gracias. Bueno, chao, chao.